soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Yo soy quien dices que soy. Si lo Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido y perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de
Vamos a partir en esta noche del hecho de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos igual, pero nos trata de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos un tratamiento diferente para crecer y tomar decisiones y mantenernos en el balance que Dios quiere que nos mantengamos en el proceso de servirle a Él como hijos suyos, como creyentes. En esta noche quiero hablar un poco acerca del plan que Dios tiene para nosotros. No es el mismo para todos, pero sí nos trata de manera diferente. Y en este sentido, pues yo quiero compartir un poco con ustedes de un planteamiento que el apóstol Pablo nos hace en el capítulo 4 de 2 de Corintios, y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Estamos hablando que el apóstol dice: yo fui asignado para una labor específica, pero aún en ese proceso de esta labor específica, Dios tiene un trato conmigo para que reaccione de manera correcta y que me mantenga en el balance que Él quiere que yo me mantenga. En el versículo 6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Es por pura misericordia que Dios iluminó nuestros corazones, la realidad, el entendimiento, la revelación del Evangelio. Creemos por pura misericordia de Dios, porque Él fue quien provocó en nosotros la iniciativa de entender y creer el mensaje de la salvación. Por lo tanto, el apóstol parte de una premisa. La premisa es: toda la gloria de Dios. Este ministerio lo tenemos, Él nos ha dado un cuerpo sensible, un cuerpo que se relaciona o se compara con el barro. El barro es tan sensible que una vasija de barro hay que saberla cuidar y hay que saberla proteger, porque se quiebra. Y Dios nos ha dicho a nosotros, nos ha dado la bendición de conocerle y de servirle, y nos ha dado un ministerio glorioso, pero ese ministerio está sujeto o está reposando en vasos de barro. Nosotros, como seres humanos, somos seres sensibles. Dios nos ha creado débiles y con el propósito de mantenernos en esa actitud de dependencia de Él. Y eso es lo que precisamente estos versos nos quieren comunicar. Y es que todo lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos, lo ha permitido que lo hagamos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que falla, en este cuerpo que se debilita, en este cuerpo que sufre, que está expuesto a las emociones y a las malas actitudes y, por qué no decirlo, al orgullo. Entonces, Dios permite que nosotros tengamos este cuerpo débil sujeto a estas situaciones, porque Él quiere que nos mantengamos tomados de su mano. Y es interesante cómo Dios nos habla de nuestra debilidad. En el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Esa es nuestra condición, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Qué importante es darnos cuenta que hagamos lo que hagamos, por muchas habilidades que tengamos, o lo hagamos bien, una de las cosas que hay que saber entender es que nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles y en cualquier momento podemos fallar, equivocarnos, nos podemos quebrar. ¿Por qué? Porque Él quiere que la excelencia del poder siempre sea de Dios. La gloria siempre le pertenece al Señor, independientemente de que hagamos un buen trabajo. Por eso es que dice este verso: pero este tesoro está en vaso de barro. Está sujeto a quebrarse si no tenemos cuidado. Si no somos cuidadosos, nosotros estamos sujetos a equivocarnos, a fallar y a desviarnos. Dice el versículo 8 y 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nosotros estamos sujetos a tribulación, pero como el Señor nos ha asignado una labor y Él nos prometió su presencia, Él nos prometió que Él se iba a manifestar, y Él nos dio su Espíritu Santo, porque íbamos a tener el poder para hacer esa labor. La presencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar sujetos a debilidades, vamos a estar sujetos a problemas, pero nunca vamos a estar totalmente, como dice acá, derrotados. Por eso es que
hay algunas palabras acá que nos dan bastante ánimo cuando dice en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, pero más no angustiados. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. En apuros, más no desesperados. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor, buscamos al Señor y nos fortalecemos en el Señor. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, porque siempre el Señor va a estar ahí, nos van a perseguir, vamos a sentirnos angustiados, vamos a sentirnos que ya no podemos, pero sabemos que ahí está el Señor y nosotros vamos a tener siempre refugio en Él. Jamás vamos a estar desesperados. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la dependencia de Dios. Todo esto tiene un propósito grande. ¿Cuál es? Que nosotros estemos de la mano del Señor aunque ese mensaje sea glorioso, aunque ese mensaje nos permita servirle a Dios de manera efectiva, pero van a haber momentos en los cuales el Señor nos va a poner en ciertas circunstancias para que nosotros reconozcamos que somos como un vaso de barro, que en cualquier momento estamos sujetos a cualquier situación que nos haga desfallecer, pero con el Señor no vamos a estar desesperados, no vamos a estar desamparados. Y dice que vamos a ser perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Van a haber momentos que nos vamos a sentir muy desanimados posiblemente, pero cuando nosotros vamos y mantenemos esa relación con el Señor, cuando nosotros vamos y nos fortalecemos en el Señor, nosotros le buscamos a Él, entonces esto definitivamente que nos da a nosotros resistencia, nos da fe, ejercemos la fe, ¿no? Y al final podemos ejercer madurez, que es lo que precisamente Dios tiene en mente con nosotros. Él quiere fortalecernos, Él quiere usarnos, nos ha hecho sujetos a ciertas debilidades para que dependamos de Él, pero definitivamente que al final vamos a ser personas que vamos a desarrollar fortaleza. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y luego habla del propósito que nosotros tenemos de ir creciendo en esa resistencia que solamente Dios nos puede ayudar a tener. En este verso lo vemos muy bien. El verso 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que en todas partes la muerte de Jesús. Dice el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El propósito es ese, que nosotros podamos crecer en el carácter, podamos crecer en todo aquello que Jesús fue para nosotros modelo y ejemplo. Este es el propósito de mantenernos en una condición de debilidad. Versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ese es precisamente el propósito. Dios quiere forjar en nosotros el carácter de Cristo a través de las debilidades, a través de la dependencia que podamos tener de Él en el proceso de servirle. No hay tal cosa de decir: yo no sirvo porque hay resistencia, yo no sirvo porque me siento triste, yo no sirvo porque me siento caído. Al contrario, Dios dice que en esa situación y en esas circunstancias Dios nos va a fortalecer, pero siempre tenemos que estar en una actitud de dependencia. El versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Creo que aquí hay una esperanza que en estos momentos de situaciones de prueba difícil, donde Dios nos está forjando, debemos de entender, y es que tenemos una fe muy fuerte, una fe muy sólida, y es una fe que compartimos. Por eso el versículo 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros,
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Al final es Dios quien es glorificado. Y es por eso que al principio en los versos dicen, para que la excelencia del poder de Dios permanezca enfocada en Él y no en nosotros. Porque nosotros vamos a estar sujetos a tribulación, vamos a estar sujetos a sufrimiento, vamos a estar sujetos a mostrar nuestras debilidades en cualquier situación. Pero al final sabemos que la dependencia del Señor es lo que va a forjar nuestro carácter y nos va a mantener ahí en una actitud de resistencia, fe y al final vamos a tener como un fruto definitivamente la madurez, porque es lo que precisamente nos habla el versículo 16 al 18. Nosotros vamos a creer que estamos vencidos, pero al final sabemos que es Dios quien nos rescata siempre. No nos demos por vencidos. Continuemos adelante. Dios sigue forjando y trabajando en nosotros lo que Él quiere hacer. Como dije, tu sufrimiento no es el mismo que el sufrimiento de otros. Es probable que el sufrimiento o las pruebas que tú estás pasando sean más duras que otros, pero ese es el trato personal que Dios tiene contigo. Pero jamás dejes de servir, jamás dejes de ser un siervo del Señor por las dificultades o porque te sientas desanimado, caído o atribulado. Al final, estas cosas son las que fortalecen nuestra fe y al final nosotros podemos encajar en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para mí y me va a tratar de manera muy particular. Me ama como todos los creyentes, pero van a haber creyentes que no van a sufrir como tú, no van a padecer como tú. Nosotros estamos llamados a exponernos a lo que Dios ha planeado para forjar nuestro carácter y continuemos, no nos demos por vencidos. Dios sigue trabajando en tu vida. Dice el verso 16 al 18, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta es una dinámica. El verso lo que está diciendo es que nosotros nos estamos desgastando en el sentido de que el sufrimiento nos hace renunciar a ciertos gustos, deseos o comodidad, pero en el interior nosotros vamos creciendo, nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor, nosotros estamos creciendo en carácter, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Qué bonito es poder animarnos en estas pequeñas reflexiones del día miércoles. Yo te animo de que seas fiel con ellas y te des cuenta que estas cosas es lo que nos van a impulsar, lo que compartimos cada miércoles nos van a impulsar a ser aguantadores, a no alejarnos por una dificultad, a no perder el sentido de propósito y de formación que Dios tiene con nosotros por algunas situaciones que solamente van a ser temporales. Es necesario poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas que Dios quiere forjar en nuestra vida para que Él sea glorificado, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Estamos sujetos a una condición de debilidad en este mundo y a exponernos a ciertas situaciones en este mundo con el propósito de forjar nuestro carácter y que sea a la estatura y a la medida del Señor Jesús algún día. Yo te animo a ti a que continúes con estas pequeñas reflexiones los días miércoles. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bueno, Señor, es poder reflexionar y entender que tú nos has hecho débil, tú nos expones a ciertas situaciones para que reconozcamos que solamente de tu mano podemos seguir adelante para cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Somos tus siervos, no queremos desistir, queremos fortalecerlos en la fe
y queremos ser como tú. Que tú sigas forjando en nosotros el plan que tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.